Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared. Hoy vamos a hablar de migración, vamos a hablar no solamente de la migración de un país a otro país, sino también de la migración interna. Vamos a explicar cuál viene a ser la situación boliviana de la migración campo-ciudad, pero también vamos a ver el tema de cuáles son las iniciativas por las cuales una persona decide migrar a otros países. Así que vamos a ver La Cuarta Pared. Para hablar de migración vamos a contar con un semi-experto, quizás experto en cine, como es Camilo Agramont. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias, muy a gusto de estar acá, gracias por la invitación. Estoy feliz de venir a hablar de cine, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, no sé si soy un experto, pero lo que sé es que a mí me gusta mucho el cine y pues estoy contentísimo de venir aquí. Genial. Bueno, vamos a empezar con el primer clip, que es de la película La Terminal, dirigida por Steven Spielberg. Vamos a verla. ¿Le suplica? Ya me di cuenta que está suplicando, ya lo sé. Lo siento, señor. Tendrá que tomar el vuelo en la mañana. Las medicinas se quedan. Lo siento. Casca, suñé. Ok. Gracias, Víctor. Bien hecho. Llévenselo. Adiós. Gato. ¿Qué? Gato. Medicino es para gato. ¿Gato? Sí, medicino es para gato. Miau, gato. ¿Eso dijo? Sí. Dice... Nosotros no entendí, yo no entendí. Gato. ¿Quieres decir que entendiste mal? ¿Que la medicina no es para su padre delirante? No. ¿Qué cosa? El nombre de padre es como gato. Yo me equivoqué. ¿Por qué haces esto, Víctor? Medicino es para gato. No es cierto. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Leíste las formas de migración. La blanca. ¿Blanca? Sí, la blanca. ¿Blanca? La forma blanca. La que dice que si es un animal no necesita la licencia de compra de medicinas. No, Lo yo sabes, no así sé. puede traer las píldoras. Muy bien, Víctor. No. Sí. ¿Por qué haces esto? No lo conoces. No conoces las reglas. Mírame. Quería ayudarte. Ahora quiero que le preguntes Dice... otra... ¡No! ¡Tú no! Quiero que se lo preguntes. Me interesa escucharlo a él. Quiero escucharlo decir ¿para quién es la medicina? Por favor, ¿para quién es la medicina? Izgu, lesnaya, sakogo, lekarsmoto. Responda, señor Milodragovich. ¿Para quién son las píldoras? Ok, las píldoras se quedan. Él se va. Adiós. Vámonos. Tranquilo, cálmese. Venga con nosotros. Tranquilo. Medicino para gato. Medicino para gato. Medicino para gato. Medicino para gato. Denle las píldoras. Medicina para gato. Medicina para gato. Este fue el primer clip de la película La Terminal y mi primera pregunta es, y visto primero que nada desde un punto de vista
cinematográfico, y después si quieres ya nos explicas desde una lógica más social, más sociológica. ¿Cómo ves cómo los estadounidenses, como los gringos, tratan de reflejar en sus películas la migración? Bueno, justamente aquí, esta película en particular, ¿no? Tiene que ver, creo que aquí se muestra mucho algo que es importantísimo entre la migración, que es el poder de la lengua, ¿no? Del idioma. Si tú te vas a un país y no hablas la lengua, tienes pocas chances de lograrla, ¿no? Y justamente ese poder es algo que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, los americanos tienen eso de que dicen que los ingleses no hablan inglés, ¿no? Le dicen a los ingleses, oye, hablas muy bien inglés, ¿dónde aprendiste, no? Entonces ellos tienen esa forma de manejar, ¿no? Ellos, o sea, aprovechan cada poder que tienen. Y una de las cosas es en la lengua, ¿no? La lengua da mucho poder a uno cuando migra, y obviamente el que tiene el poder absoluto es el dueño de la lengua, ¿no? Y claro, la migración en el cine gringo es de cierta manera, ¿no? Uno se cumple con el sueño americano, ¿no? Eso no es solo de Estados Unidos, podemos verlo en otros países. Por ejemplo, Alemania tiene algunos directores también que también juegan mucho también con lo que es las dos Alemanias, la oriental y la occidental. Sus películas tratan, Florian Henkel, For Dommersmack, ¿no? Se trata del alemán que se va de la Alemania comunista a la otra Alemania y prospera, ¿no? Claro. Lo mismo acá. Genial. ¿Y cómo ves cómo los gringos tratan de demostrar lo importante de la institucionalidad en Estados Unidos, en un sentido de que a Víctor no lo dejan ingresar al país, le explican que saben que posiblemente no sea un migrante ilegal y que no quiera quedarse, pero no puede entrar? ¿Cómo ves cómo les encanta engrandecer su institucionalidad, su policía, su todo eso? Exacto, porque tiene que ver con sus instituciones, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Que la democracia parte de instituciones fuertes, pero para la fortaleza de esas instituciones viene de cómo ellos ejercen el poder, ¿no? Muchas veces con violencia, aunque no sea con violencia física. Cuando ellos dicen, tú no puedes salir del aeropuerto, están cometiendo algo, es violencia, ¿no? Están quitando su derecho al libre tránsito, y es algo que está en toda la película, ¿no? Perfecto. Bueno, la película es dirigida por Spielberg. ¿Qué sientes que trata de transmitir Spielberg? Si quieres empezamos por esta escena, pero también durante toda la película. ¿Qué mensajes que no son demasiado obvios ves tú en esta película, y tal vez referido ya directamente a lo que viene a ser la migración? Bueno, hay muchas cosas en el subtexto de la película, ¿no? Por ejemplo, vemos a alguien que en realidad Víctor no tiene, es un tipo muy sencillo, ¿no? Es un tipo muy atípico, él no va a cumplir el sueño americano, ¿no? Él quiere ir a Consulata a ver un concierto, ¿no? Entonces eso es algo, por ejemplo, que sale de la lógica, ¿no? Dicen, todos quieren estar acá, ¿por qué tú quieres venir un rato e irte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor desde ahí ya es un personaje diferente en esta lógica, ¿no? Las películas que tratan y no solo gringas, ¿no? Aquí podemos hablar de American Visa, que trata de lo mismo, de alguien que quiere irse a Estados Unidos porque es un estado de bienestar, ¿no? Al que no accede acá, ¿no? Siempre hay esa idea digamos que el bienestar está en otro lado, ¿no? Súper. ¿Cómo calificas, y ya volvemos a dirigirnos a la escena, el juego que trata de hacer Spielberg? Desde mi punto de vista, si te parece que no es correcto, critícame. ¿Cómo ves ese juego entre un trama tan serio como es la migración, un tema tan serio como es la deportación, un tema tan serio como incluso puede ser el tráfico de estupefacientes con la comedia? Es decir, ¿encuentras ese juego? ¿Te parece bien que practique ese juego Spielberg? Esta película, a mí me encanta esta película. Es una comedia que te hace, por eso te digo, te deja unos sabores bien complejos, ¿no? Porque vos dices, qué chistoso, pero en realidad son situaciones muy complicadas, ¿no? El tipo, por ejemplo, los otros personajes, ¿no? Del que es un convicto, alguien que está buscado, sus personajes son muy complejos, pero son a la vez, pues, simpáticos, ¿no? Graciosos. Entonces, es complicado, cada uno lo ve, no podemos decir, esto se está tomando muy a la ligera, porque estas personas están en estas situaciones, pero de todos modos, quizás podemos pensar que incluso en esta manera, con tanta precariedad de vivir que viven todos estos personajes, ellos viven felices, ¿no? Quizás podemos pensar que
esa idea del bienestar, del progreso, de la abundancia que tienen mucha gente en ciertos países, no es lo único que hay, lo único que se puede perseguir, ¿no? Hay otras cosas más sencillas, que pueden ser incluso más placenteras. Y quizás ese es un mensaje que está por ahí, ¿no? Ya, está súper bien. Bueno, la película tiene como una última parte de tramas o justamente como tú decías, subtexto, el tema del amor, ¿no? El tema de que Víctor se enamora de una azafata, y volvemos al tema de lo complejo que es el lenguaje. Cuán difícil es utilizar en cine. Y tenemos otra figura además, ¿no? Cuando Diego Luna igual se enamora de la policía, pero no sabe hablar inglés, por ejemplo. Cuán difícil es utilizar distintos lenguajes y al mismo tiempo saber utilizar el choque de lenguas en el cine. Eso, bueno, el amor es quizás en sí un lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sentimientos tienen su propio lenguaje. Entonces, por ejemplo, las palabras, a mí me parece, por ejemplo, hermoso cómo los idiomas son diferentes, ¿no? Porque un idioma te hace ver las cosas de distinta manera, ¿no? Y justo estas dos tramas románticas que hay no tienen que ver. A mí me encanta, por ejemplo, cómo Víctor aprende inglés, ¿no? Y es algo que es como que lee dos cosas, una en ruso, otra en inglés, y aprende de esa manera, ¿no? Ese es un método que ahora es como lo último en lingüística, ¿no? Que se llama la traducción bidireccional. Y eso pues es algo muy fuerte, ¿no? También para aprender un idioma uno necesita motivación. Si no estás motivado no puedes aprender un idioma. Y justamente el amor, esa atracción que tiene uno por otra persona que habla otro idioma, puede ser una motivación pues súper buena, ¿no? Genial. Ya para acabar el primer análisis, nos hablas del lenguaje. ¿Cuán difícil es y cómo ingresar en la migración, en el tema de decidir migrar a un país donde literalmente no hablas el idioma? Y podemos ver el ejemplo de irte de Latinoamérica a Estados Unidos, que es una cosa, pero de irte a Alemania o a Dinamarca. Yo lo he vivido muy de cerca. Yo he hecho un voluntariado de 1 año en Alemania enseñando alemán a chicos de África, ¿no? Muchos de ellos no tenían muchas habilidades en la escuela, ¿no? Muchos no sabían escribir, entonces ellos, por ejemplo, tenían la motivación de que habían viajado hace varios años, habían salido de su casa y Alemania era su mejor oportunidad de una mejor vida, ¿no? O sea, estaban súper motivados. Esos chicos aprendieron a hablar alemán en 1 mes, ¿no? Fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, pero es algo muy desafiante, que necesita de mucha energía, que es una constante frustración, no poder entender. Llegas en estas curvas, ¿no? Vas en curvas en que dices, ya sé, y luego te das cuenta que no entiendes. Y luego vuelves a entender un poco más y llegas así, vas en curvas hasta que por fin llegas a comprender un poco, ¿no? Pero aprender un idioma es vivir una vida, ¿no? Súper. Ahora vamos a pasar al segundo clip, que es de la película boliviana Dame tu corazón, Cholita, dirigida por Gustavo Sandoval. Aquí. Ay, par de ingenuos. Para eso vienen a sufrir a la ciudad. Tienen hasta las 5 para salir de aquí. Ay, no, Grape, siempre me asustó, no, de Grape siempre. No parece que me hice pipí. Ahora sí, modelo, nos han botado de la ciudad. Vámonos nomás, ¿no? Al pueblo. Sí, vámonos nomás al pueblo. Tanto hemos sufrido, nos han robado y todo, modelo. Pero no tenemos ahora plata. Aquí nomás nos iremos, pues, de cerquitas, vámonos nomás ya. Ya, vámonos nomás. Vámonos nomás. Levanta. Mi poncho. ¿Dónde estará mi hija? Creo que es mi hija.
yocalle se lo había traído. ¡Hino! ¡Mami! ¡Hino! Hijita, ¿dónde te ha llevado pues ese sonso? Mira a ver. Grape siempre me ha hecho sufrir, mami. Sí, mami, Grape siempre nos han hecho sufrir. ¿Cuál mami? ¿Cuál mami? Yo calle roba, chicas. Ven, vamos al pueblo, vas a llegar al pueblo. Matan tatata, tan 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 tatata, tan tan tatana. Bueno, acabamos de ver una escena de la película Cholita, Dame tu corazón. Quiero que primero me hables un poco de lo que viene a ser esta película, porque no es tan famoso, aunque he visto que se ha viralizado un poco, pero ¿por qué elegiste esta película y de qué se trata la película? Para mí es fascinante el cine, que es el cine amateur, el cine no profesional. Por ejemplo, el cine es un lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, se maneja mucho estas categorías de lo profesional, no profesional en base a lo técnico, ¿no? En usar una cámara más cara, aquí hay escenas que casi no se ven, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se cuenta para mí siempre es lo más importante. Lo que es el cine no profesional, tanto en la ciudad como el cine rural acá en Bolivia, es una locura. Por eso a mí me ha gustado. Y esta es una serie, ¿no? Este es como el segundo capítulo. Primero va, digamos, cómo se enamoran Hino y Modi. Y luego pues está esta parte cuando se viene a la ciudad, ¿no? Entonces, esto es algo que también es como una constante en el cine boliviano, ¿no? De entrar al lugar del otro, ¿no? De visitar el lugar, lo propio y lo ajeno, y que siempre es complicado. Ellos llegan, pues les roban, les pasa todo. Hay una parte que es como que medio de terror, ¿no? Cuando está en esta casa, y al final dicen, volvámonos, la ciudad no es para nosotros, ¿no? Quizás yo creo que en muchos cines se aplica esto de poner en un lugar a cada persona, ¿no? Así de tú perteneces aquí y no pueden traspasarse esas cosas, ¿no? La migración es justo eso, o sea, pasar esas barreras que existen, sean físicas, o sea, muros como tal, o sean ideológicas, idiomáticas, o sea, de muchos tipos, ¿no? Se trata de pasar barreras. Y bueno, justo yo creo que esto no solo va, digamos, del cine profesional, que muchas veces el cine, como es algo caro, o sea, una producción es cara, que se hace usualmente por gente de clase media alta, incluso una producción amateur, que no es profesional, también se replican estas ideas sobre la migración. Entonces, por eso me parece importante, ¿no? Que estos discursos sobre la migración están presentes en muchos lugares, ¿no? Súper. Tengo que preguntarte, ¿se refleja lo duro y la realidad que tiene lo que es la migración nacional, lo que es la migración del campo a la ciudad? ¿Te parece que la película refleja todas las dificultades que llegan a existir? En este caso está bastante caricaturizado, ¿no? Porque es una comedia, pero en realidad yo creo que gran parte del cine nacional trata de esto, ¿no? De la migración del campo a la ciudad, ¿no? Es algo que es una constante en nuestro cine, y por eso es interesante todas las maneras en que se muestra, ¿no? Tenemos muchas películas, ¿no? American Beast se trata de una migración fallida. Podemos hablar en otros lugares, en Cochabamba, ¿no? Esta película que es El olor de tu ausencia se trata de varias historias de migración. El mismo Jorge Sanginés tiene muchas maneras de hablar de esto, ¿no? Sobre todo de ir y volver, ¿no? Porque se trata de que uno va y se pierde y se encuentra al volver, ¿no? Entonces están estas ideas de que volver a nuestros orígenes es encontrar nuestra identidad. Quizás esa es una idea que manejamos en los últimos tiempos en Bolivia. Quizás volver a nuestros orígenes, a nuestras raíces, es encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y claro, yo creo que a todos nos pasa cuando uno migra, se da cuenta del lugar que ocupa, ¿no? En todo este escalafón que son, ¿no? Que son, digamos, las naciones, que tienen que ver con todos los procesos que ha habido en la colonia, ¿no? Que han puesto, digamos, lugares que alguien de un país vale más que alguien de otro país, ¿no? ¿Tú crees que el cine boliviano refleja de buena manera y al mismo tiempo
es una herramienta que tenemos los bolivianos para justamente volver a nuestras raíces? Creo que nadie puede viajar en el tiempo, ¿no? Nadie va a ir a Tiwanaku, nadie puede volver, entonces lo único que podemos hacer es recrear estas cosas. El cine es estupendo para crear estos artefactos, ¿no? Donde podemos armar, y aquí ponemos un set, podemos crear nuestro propio Tiwanaku, podemos charlar con un inca o con alguien, porque así funciona el cine, ¿no? Construye cosas que en realidad no existen. Entonces puede que sea, pero en realidad creo que yo, digamos, pienso que es una hipótesis esta, ¿no? Quizás lo que somos nosotros, los bolivianos hoy, no es nuestro pasado, quizás es algo que tiene que ver con eso. Yo estoy seguro que hay una presencia, yo estoy muy orgulloso de mis raíces aymaras, pero creo que es bastante más complicado que eso, que lo original, que lo de la raíz, ¿no? Súper. El tema económico en la migración siempre es muy complejo. A partir de eso, la película lo que en cierto modo igual termina reflejando es que la primera barrera que tienen los migrantes del campo a la ciudad es el tema económico. ¿Qué otro tipo de barreras llegan a tener los migrantes del campo a la ciudad? La discriminación, eso también pasa en la migración internacional, ¿no? La discriminación que se traduce en falta de oportunidades, que se traduce en más complicaciones, ¿no? Más precariedad. Ese es algo que está presente en todos lados, ¿no? Migrar es difícil. Hace unos días yo vi un reportaje de latinos que estaban en Noruega y Suecia y decían lo mismo, ¿no? Nosotros aquí la gente no nos habla porque no hablamos bien el idioma, no conseguimos trabajo, es algo complicado, ¿no? Pero la verdad tiene que ver con las desigualdades que hay, ¿no? Simplemente uno tiene mejores chances, puede ganar un mejor sueldo en otro país haciendo un trabajo que quizás uno está sobrecalificado para hacerlo, que ganando como profesional acá en Bolivia o en muchos otros países, ¿no? Es que esto está dividido en dos, ¿no? Está, digamos, los países que han colonizado y los países que han sido las víctimas de la colonia, ¿no? Y eso sigue estando, hay remanentes de eso, ¿no? De esas posiciones que habían. Súper. Alguna vez leí una crítica, sobre todo cuando salió la película Zona Sur, donde se criticaba y se analizaba cómo personas de clase media alta o clase alta directamente, burgueses, tratan de reflejar una realidad que en realidad no conocen o que no es la suya. Eso en el cine evidentemente no solo pasa en Bolivia, pasa en todo el mundo. En esta película, ¿te parece que ocurre eso al ser una especie de sátira? O más bien, sí respeta todo lo complejo que viene a ser la migración campo-ciudad y lo que vienen a hacer las personas del campo y lo que venimos a hacer las personas de la ciudad. Bueno, sí, ha sido una constante, ¿no? En el cine latinoamericano, esto que se dice la porno miseria, ¿no? Que se trataba de mucha gente que venía incluso de otros países a hacer películas, y eso se sigue haciendo, incluso bolivianos lo hacen, ¿no? De un niño pobre, ¿no? Es lo típico, el niño pobre. Podemos ver uno de los ejemplos más claros de la pornomiseria y cómo ha prosperado en el cine internacional es pues Ciudad de Dios, ¿no? Que lo único que muestra de esos lugares son pues la violencia, la pobreza, la precariedad, como ese tipo de cosas. Pero en este caso, por ejemplo, no está en el clip que le hemos visto, pero la primera parte de esta serie sí muestra muchas cosas, ¿no? Le interesa contar cómo es la vida en esa comunidad, ¿no? Que es muy importante, y eso también ha habido muchos acercamientos, ¿no? El mismo Jorge Sanginés ha buscado hacer películas en un lenguaje que sea no para la audiencia internacional, ¿no? Cuando se ha inventado esto del plano secuencia integral, buscaba que sea una manera de reflejar la cosmovisión andina en el cine, ¿no? Entonces son esfuerzos, pero la idea, yo creo, es que la gente, digamos, cuente ella misma su historia, ¿no? Genial. Por eso es estupendo que haya cine no profesional. Súper. Perdona que te he cortado. No te preocupes. Bueno, ahora vamos a ver el tercer clip, que es la película María Full of Grace o María Llena Eres de Gracia. Yo no sabía que usted venía de nuevo. Yo tampoco sabía. Solo pasó.
¿Sabe que no somos las únicas? Así lo organizan. Envían una cantidad. Por si cae una, pues es más fácil para las otras pasar. ¿Usted qué hace acá? La vi hablando con ella. ¿Quién es? Ella es... Esta es Ada Blanca. ¿Ve esa señora Crespa de allá? Ella también. Yo la conocía antes por Franklin. Me siento como si tuviera la regla. Yo tengo como ganas de ir al baño. Disculpe. Acabamos de ver la escena de la película colombiana María Full of Grace. Básicamente lo que se muestra son las que se conocen como mulas, que traen droga o llevan droga de un país a otro país. Y tengo que preguntarte, ¿cuáles son las causas principales para migrar? Ahora mismo en el mundo la gente migra por mejores condiciones de vida, ¿no? A veces eso es justamente algo que se ha vuelto un negocio para mucha gente, ¿no? Creo que ha sido, tipo, comenzaron los 2000, ha habido como un subgénero, ¿no?, de películas de trata y tráfico, que podemos decir desde esta Trade, que es una famosa gringa, hasta Búsqueda Implacable, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, sí, eso ha sido un fenómeno que ha ocurrido, ¿no? La necesidad de emigrar de mucha gente de países que no tenían condiciones, o sea, mucha gente simplemente busca mejores condiciones de vida, ha permitido que existan estas organizaciones, ¿no?, criminales que hacen esto. Nos hablabas de la porcamiseria y en ese punto lo que hace esta película en cierto modo es, se quiera o no, continuar con el estereotipo de Colombia igual droga, que también se podría reflejar en muchos países de Latinoamérica como Bolivia. ¿Te parece que también es necesario mostrar ese tipo de realidades en el cine? Bueno, la verdad, por ejemplo, eso se hace incluso acá, ¿no? La última película de Gori Patiño también tiene eso de la trata, ¿no? Es una especie de búsqueda implacable en otro sentido boliviana, ¿no? Mucha gente dice esto lo hacemos como denuncia, ¿no? Como denuncia. Ajá. Pero creo que lo más importante es cómo lo muestran. No hay problema yo no tengo problema con tocar un tema u otro, pero mostrar a la gente como alguien que vive una vida pésima y decide irse, y pobrecito, de paso es un ingenuo y lo engañan. Eso es quitarle la dignidad a todo un pueblo, ¿no? Es decir, los colombianos, estos grupos se aprovechan de gente que es ingenua, pero son situaciones que uno no puede juzgar así de fácil, ¿no? Sí, pero lo entiendo. Y en la película lo que ocurre también es como la protagonista María, que además está embarazada, también por eso el título de Llena eres de gracia, arriesga su salud al meterse drogas al cuerpo. ¿Cuán desesperadas tienen que estar las personas y cómo reflejas en el cine la desesperación de, aunque estés embarazada, arriesgar tu vida y la de tu bebé para viajar a otro país? ¿Cómo lo hace el cine? Creo que tiene que ver con el primer clip que hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que los países que reciben muchos migrantes han empezado a hacer más difícil la migración, ¿no? Los controles migratorios. Estados Unidos ha vivido un proceso, ¿no? Ahora mismo con lo que ha pasado con la migración, han expulsado a mucha gente, han deportado a mucha gente. Lo que está pasando en Haití es una locura ahora, ¿no? Con la deportación masiva. Lo mismo pasa en Europa y la gente simplemente
está desesperada, ¿no? Está desesperada. Hay muchos conflictos en el mundo, ¿no? Guerras. Muchas veces es una cuestión de vida o muerte, precisamente. Parte de lo que uno hace cuando llega a un país como Alemania es, para pedir su asilo, tiene que demostrar que su vida estaba en peligro, ¿no? Si no, no te lo dan. Y es que es algo complicado de hacer, ¿no? Debe ser incluso traumático ir a una audiencia y decir: mi vida estaba en peligro por estas razones, tales personas me querían matar, y tienes que demostrarlo, ¿no? No sé quién, yo no saldré del país llevándome pruebas de que querían matarme, ¿no? Es algo complicado, la gente está huyendo, es una necesidad y puede pasar en muchos contextos en que es mucho más complicado, quizás mucho más complicado que en Latinoamérica. Entonces son cosas que tienen que ver con las circunstancias. Y está bien que sea una temática recurrente en el cine latinoamericano, y al mismo tiempo, ¿te parece que es una temática que ayuda a que el cine latinoamericano crezca? Lo que pasa es que tanto en las películas de pornomiseria, donde se muestra a la persona en situación de pobreza, de precariedad, como estas que sigue mostrando lo mismo, de paso le pone más drama, ¿no? Lo que pasa es que estas películas necesitan una trama interesante para vender, ¿no? Y eso ha vendido por mucho tiempo, quizás ha bajado su mercado ahora estas películas de trata y tráfico, pero ese es el problema de este cine, ¿no? Que en su afán de hacer algo interesante, de vender una película, está creando estereotipos, ¿no? Porque eso es algo que se queda en la gente que ve esta película. Y cuando tú vas a otro país, todos piensan que vienes de una aldea, no tienes agua, se sorprenden de que sepas manejar un celular, ¿no? Eso está creando los estereotipos y muestra qué tan apartados están estos dos mundos, ¿no? ¿Y cuál es la forma que tiene el cine para en realidad demostrar eso sin, lo que tú dices, crear estereotipos, sin aplacar en cierto modo o menospreciar a sus propias comunidades? Es que creo que los valores de la comunidad, si tú, digamos, vas a una comunidad, no conoces sus valores, ¿no? Tienes que saber cómo funcionan las cosas no puedes simplemente Hay cosas que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo esto, o sea, la gente, es muy obvio cuando uno va, digamos, al campo, en su idea, digamos, de cómo piensa la vida, dice, esta gente es pobre, pero la gente produce su propio alimento y nosotros no podemos, ¿no? Entonces, esos conceptos de pobreza son barreras que están en nuestra cabeza, ¿no? Y pues yo creo, vuelvo, digamos, a lo mismo, creo que cada uno debería contar sus propias historias, ¿no? Nadie debería, no sé, no puedes uno decir en representación de otras personas, esto es este grupo, esto es esta comunidad, ¿no? Si tú no has vivido con ellos, si no los conoces a profundidad, es difícil que uno pueda darles valor, retratarlos como deberían ser, ¿no? Súper. Ya prácticamente terminando lo que viene a ser esta pequeña sección respecto a lo que también tiene mucho que ver con el tráfico de drogas y que eso evidentemente mueve al tema de la migración. Habiendo estado en otro país, habiendo convivido con tantas culturas, ¿cómo se lo percibe al boliviano? Y bueno, ya nos explicaste muy bien el tema de los valores, pero ¿cómo también el boliviano puede llegar a representarse y representar al país internacionalmente? Bueno, yo creo que creo que el cine que se enfoca en Latinoamérica ha ido a primero vamos a contar historias de pobreza, vamos a contar historias de violencia, ¿no? Ahora la violencia, y ahora puede ser incluso lo que es el narcocine, ¿no? Ahora todo lo que se ve, por ejemplo, Pablo Escobar, ¿cómo se llama esta película de Netflix? La de... no me acuerdo. ¿Narcos? La canción famosa, ¿no? Narcos, claro, pues Narcos, ¿no? Ese es conocido en todo el mundo. Y si tú estás hablando, me ha pasado muchas veces, estás hablando en español en un bar y la gente te dice, oye, ¿vendes? ¿No? Y no, pues esos son los estereotipos que le quedan a uno, ¿no? Y yo creo que precisamente la idea es que las películas que están autorizadas o que nos retratan mejor son las películas hechas por bolivianos, que cuentan nuestras historias, y eso es, ¿no? Estas cosas que vienen estas producciones que vienen a digamos, contar una trama más que una historia,
van a caer en los estereotipos, van a caer en las cosas que les parece más evidentes, que les parece más interesantes, ¿no? Para ellos les resulta morboso pensar en el narcotráfico, ¿no? Pensar en los carteles, pensar en la violencia o en la precariedad, porque no lo viven. Súper. Bueno, ya vamos a irnos al último bloque, a la última película, que en realidad es un cortometraje. Vamos a verlo.你搞到你现在这个样子，你还有意思想尝试啊？哦，我不想一辈子都做同样一件事情，可以吗？好心，你可不可以实际一点啊？你至少有一张文凭，或你自己有钱，你才想去尝试，你才讲你自己梦想啊。我跟你不一样，我的家里要养，我不可以就待在学校那边什么都不要做，而且我根本就不是读书的料，这里根本就不适合我这种没有什么读书的人留在这里。那好像每个人觉得去外国做工就会赚很多钱，好像外国月亮会比较圆那样。其实我觉得你逃避问题哦，你这边解决不到的事情，你去那边也是解决不到的，就是要看你自己有没有去面对吧。你可以不要每次把你自己想要的东西套在我身上，我就是这样子的啊，我也喜欢我这样子啊，根本就没有想要去改变啊，我永远都不会去改变的。你不想去改变，你想像现在这样子，其实正常的。你觉得去日本会比较好也是正常的。我会建议你5000块去日本，在那个时候来讲也是正常的。其实很多东西都会很正常的。人有时就这样子，你无论到90岁，你自己都会做一些很天真的事情，你自己也不知道为什么。每一件事情其实很正常。武夷山、老草世间、蒙古女郎、昭明府、焚烧教堂。Vamos a ver una escena del cortometraje Inhalation. ¿Y por qué elegiste este cortometraje para hablar de migración? Bueno, el cortometraje habla en sí migración, pero ahora mismo me doy cuenta que tiene que ver mucho con la charla que vamos a tener, ¿no? Creo que esta época, ¿no? Estamos enfrente de una oportunidad muy buena, ¿no? Porque podemos acceder ya no dependemos de los cines y de la distribución de cine, sino que el streaming, el video on demand, nos permite acceder a catálogos enormes donde hay obras que son, por ejemplo, ¿quién habría pensado que alguien puede acceder a una película de Malasia desde Bolivia? Entonces, si podemos acceder nosotros desde Bolivia a una película de Malasia, la gente del mundo puede acceder a películas bolivianas, ¿no? Ya tenemos Bolivia Cine, ¿no? La gente puede ver películas bolivianas a un precio muy accesible y, bueno, son oportunidades muy grandes, ¿no? Para que precisamente los productores puedan hacer películas y difundirlas en el mundo. Y
Bueno, esta película en sí es un corto, en realidad es muy interesante. Justamente creo que buscando este cine, ¿no? del que tanto disfruto, encontraba cosas en lugares muy raros, ¿no? Camboya, Malasia, que tienen narradores estupendos. Edmund Yeo, me encanta cómo maneja la imagen, ¿no? Y la verdad creo que es más bien los mercados de cine más grandes del mundo son los asiáticos. Corea, China, India hacen 6 veces más películas que Estados Unidos, ¿no? Y aquí llegan puras producciones de Estados Unidos. Nigeria hace un montón de cine y nosotros en el cine nunca vamos a ver esas cosas, ¿no? Pero el internet nos da posibilidades más grandes de ver otros cines, de acercarnos a otras realidades a través del cine, ¿no? Es algo, la verdad, estupendo, ¿no? Y cosas que están hechas por la misma gente ahí, ¿no? No es la visión de alguien de Francia o Estados Unidos que va a hacer una película ahí, ¿no? Que es el mismo tipo de documental que hemos visto muchas veces, ¿no? Y también es una forma, ¿no? de ver cómo otras culturas tan diferentes captan a la migración u otros temas, ¿no? Tantas temáticas. El cómo llegó Parásitos al cine, cómo definitivamente revolucionó en cierto modo lo que viene a ser el cine occidental y lo que viene a ser la cosmovisión occidental del cine. También es una forma, no es decir, evidentemente no de migración en sí, pero sí de traspaso cultural. Claro, en realidad son como esferas de influencia, ¿no? Nosotros estamos más cerca de Estados Unidos que de India, ¿no? Pero si nos fuéramos, no sé, a Afganistán, la gente ahí te dice, no conozco los Avengers, solo veo películas de Bollywood, ¿no? Y aman las películas de Bollywood y ven los premios de Bollywood como si fueran los Oscars, ¿no? Y eso son mercados distintos, ¿no? A los que muchas veces no se puede acceder, pero la verdad el cine es un océano, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cuando está nadando, no hay una dirección correcta donde ir, ¿no? Siempre hay que ser muy instintivo, ver dónde están las cosas, ¿no? Hay mucho cine en todo el mundo. Ahora que se ha democratizado es mucho más fácil acceder a equipos de producción. Hay mucho más cine, muchas más historias que se cuentan de diferentes maneras. Incluso el lenguaje es distinto, ¿no? Cómo se manejan las cosas ahí. Las películas de India duran en promedio 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Son larguísimas. Ya entrando a lo que viene a ser el cine, entrando a lo que viene a ser el punto crítico de las películas, tú colaboraste justamente en un compilado de Ucamau respecto al cine, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué fue? En primer lugar, ¿qué vino a ser este pequeño recopilado de críticas de cine y cuál sientes que fue tu labor en él? Bueno, Mirar otra parte es un libro que se ha publicado el año pasado. Son todas críticas mías. Yo he estado desde 2017 escribiendo crítica de cine. Uno de los espacios que me ha servido, uno de los primeros espacios donde he accedido a este cine ha sido el Festival de Cine Radical, ¿no? La primera vez que he visto películas de Vietnam, películas de África, y yo he quedado maravillado, ¿no? Luego he conseguido, ¿no? O sea, me he enterado de esta herramienta que ya existe hace mucho tiempo, que es el Movie, ¿no? Que es una plataforma de streaming como Netflix, pero son escogidas a manos. Cogen a un experto en cine, yo qué sé, hacen lo mejor del cine de Ruanda, ¿no? Entonces eso es cine que está escogido a mano, ¿no? Es como ver muchos ciclos de cine, ¿no? Y es igual una herramienta muy buena. He encontrado películas que me han encantado ahí, la verdad es increíble ese Movie, ¿no? Y por ejemplo, si tienes una cuenta de Script, te regalan un año entero de Movie gratis, entonces es bien accesible en realidad. Y bueno, sobre el libro, perdón, siempre me desvío. El libro se publicó el año pasado y tiene varias críticas que he escrito en los últimos años, que van pues desde el cine boliviano, el cine latinoamericano, cintas de Asia, de África, ¿no? Porque para mí el cine es pues un viaje por el mundo, por el tiempo también. Ver películas antiguas es una cosa igual loca, ¿no? Y nada, simplemente ha sido una oportunidad de compilar todos estos textos que yo he disfrutado mucho escribiendo, y ojalá la gente pueda hallar, digamos, alguna pista, ¿no?
pueda acercarse a estas diferentes cosas que hay en el cine. Se encuentra en la página web de Ucamau, ¿no es cierto? Está en la página web de Ucamau. Sería un lujo que yo les paso el link y podemos compartirlo, ¿no?, junto con la emisión para que la gente pueda accederlo. Es de descarga libre, cualquiera puede tenerlo. Lo que me han dicho es que es como si un día no sabes qué ver, puedes hacer ahí algo, elegirlo al azar, una película, ¿no? Todas son recomendadísimas. ¿Nos puedes repetir el nombre y también cómo descargarlo? Aunque de todos modos, desde la página de Cronistas Latinoamericanos y de AppTV vamos a mandar el link, pero a modo de que... se llama Mirar Otra Parte, está disponible en la página de la Fundación Ucamau y sí, ahí está, para descarga libre. Súper. Igual vamos a subir el link desde la página de Cronistas Latinoamericanos, así para que puedan leer todas estas críticas. Entendiendo que ciertamente el cine y el soft power también es una forma de crear, de mejorar, de ampliar la migración, incluso por un tema de que desde Bolivia, si ves películas en inglés todo el tiempo, ya aprendes un poco de inglés, entonces hasta en ese sentido la migración se puede llegar a ser más fácil. Entendiendo todo lo que viene a ser este soft power, el streaming, todo lo que viene a ser las plataformas de las que nos hablas, también facilitan, desde tu punto de vista, una migración más amigable. Te acerca, es difícil, ¿no? Uno no hay mucho. Por ejemplo, antes lo que uno hacía cuando se iba de vacaciones o quizás tenías que de pronto migrar, te decían, mira, te vamos a transferir a India, ¿no? ¿Y cómo podías enterarte de cómo es ese país? La gente se compraba estos catálogos de viaje, ¿no? Que eran como ese tipo de cosas, ¿no? Que yo alguna vez en Alemania encontré uno de Bolivia y decía borrachos tocando en la calle, ¿no? Así, y eso era como unas 3 páginas así de que hablábamos y se hablaba de mucho de la cultura de tomar en Bolivia. Me parece interesante, pero es lo que la gente veía inmediatamente, ¿no? Ahora, bueno, uno puede acceder a muchos materiales. Obviamente sigue existiendo la limitación del idioma, pero por ejemplo el streaming lo que hace es que hace mucho más accesible esto, ¿no? Le ha quitado el monopolio del cine a las distribuidoras grandes, a los cines, a las multisalas, y ahora quien sea puede ver lo que quiera, cuando quiera, a un precio muy accesible, ¿no? Sí, personalmente estoy súper agradecido porque hayas aceptado venir, y no sé si quieres dar algunas palabras de despedida. Las palabras de despedida, nada, quiero agradecerles también porque pienso que justo hablábamos antes de comenzar el programa, me parece muy importante que haya un programa en donde se hable del cine, no hablemos de todo lo que engloba el cine, que es, digamos, el showbiz, las estrellas, los actores, los directores y muchas curiosidades, sino que pongamos una escena y hablemos de lo que es esa escena, ¿no? Quizás aquí hemos hablado de muchas cosas, pero también hemos hablado concretamente del cine, que eso es algo que a mí me gusta mucho y creo que es un ejercicio muy importante. Súper, muchas gracias. Estuvimos con Camilo Agramont, hemos hablado de migración, hemos hablado de cine. Vean este programa por AppTV, por la página de AppTV, todos los sábados a las 4 de la tarde, el reprise los domingos a las 5 de la tarde, y el martes subimos los episodios a la página de YouTube de Cronistas Latinoamericanos. Conmigo hasta la próxima semana.